¿existe posibilidad de que Donald Trump retire esos barcos y aviones y tropas que ha desplazado en el Caribe sin más? Epa mi llave, feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz noche. Estoy leyendo un artículo que ha publicado la tarde de hoy Bloomberg, que tiene que ver con este tema. Y si ustedes me lo permiten, quiero compartirlo porque está muy interesante. Titula de la siguiente manera: ¿todavía es posible que Estados Unidos abandone su postura sobre Venezuela? Es escrito por Andreas Klutz el 24 de noviembre del 2025. Dice así: digamos que Donald Trump se ha percatado en este momento de que atacar o invadir a Venezuela podría resultar un desastre. Digamos que desea dar marcha atrás y reubicar la poderosa armada de Estados Unidos en el Caribe para dedicarse a tareas más útiles en otras partes del mundo. ¿Podría hacerlo?, se pregunta. Desde luego que podría, técnicamente. En su calidad de presidente y comandante en jefe, ordenó el envío de esos 15.000 soldados y todo ese armamento, incluyendo el portaaviones más sofisticado del mundo, a la región sin tan siquiera consultar al Congreso. Por lo tanto, podría dar otra orden para retirarlos y enviar ese portaaviones de regreso al Mediterráneo, de donde procedía, o mejor todavía, al Indo-Pacífico, donde podría enviar un mensaje a China que Estados Unidos tiene la intención de continuar siendo una gran potencia aún fuera del hemisferio occidental. Sin embargo, en realidad es bastante complicado simplemente retirarse tras mostrar un espectáculo así. Es la lección que nos deja la historia y los estudios sobre las relaciones internacionales, que durante décadas han ahondado en conceptos como la dependencia de la trayectoria, las trampas de los compromisos y los costos para el público, como explicación de por qué los líderes suelen continuar con decisiones erradas de forma escalada. Tal y como dirían los actores del teatro, los comandantes que cuelgan caprichosamente una pistola en la pared durante el primer acto tienden a sentir que en el segundo no tienen más alternativa que dispararla. La dependencia del camino recorrido puede adoptar múltiples maneras en los asuntos internacionales. En ocasiones se debe a dinámicas burocráticas o logísticas, en apariencia triviales. En 1914, en cuanto a Rusia empezó a movilizarse para prepararse para una guerra con Austria-Hungría, los planes militares de Alemania exigían que también se movilizase y derrotase a Francia, lo que significaba atravesar Bélgica. Obviamente, no eran buenos planes. En otras ocasiones, los líderes se sienten obligados por el posible desprestigio y por los costes irrecuperables en equipamiento o en vidas humanas, en lo que ya ha incurrido. Las administraciones estadounidenses sucesivas podrían simplemente haber enviado asesores y material a Vietnam y luego marcharse discretamente. Por el contrario, durante demasiado tiempo redoblaron sus esfuerzos, tal como hicieron posteriormente los soviéticos en Afganistán y los Estados Unidos nuevamente en Irak y Afganistán. Estos últimos dos conflictos, naturalmente, figuran entre las guerras eternas, de las que Trump prometió a su base MAGA mantener alejado a los Estados Unidos. Una vez que los líderes han manifestado su compromiso mediante el envío de tropas, según esta teoría, resulta más difícil, no solo psicológicamente, sino también políticamente, dar marcha atrás. En 1994, el académico James Farron denominó a este daño reputacional derivado de la aparente cobardía como el coste de imagen política. Las audiencias son tanto nacionales, incluyendo votantes y legisladores, como internacionales, incluyendo no solo el objetivo del enfrentamiento, Venezuela en este caso, sino a todos los adversarios, así como también a los aliados. Habría que pensar que el coste político sería especialmente alto para un presidente cuyo lema es paz mediante la fuerza y cuya disposición psicológica extraoficial se basa en la teoría del loco, según la cual podría bombardear cualquier cosa y en cualquier sitio si le provoca. Si retira las fuerzas estadounidenses del Caribe, al fin y al cabo no pueden permanecer allí inactivas indefinidamente, China, Rusia y Corea del Norte podrían concluir que es un belicista. Le pregunté a Firon, el periodista, le pregunta a esta persona, ese influyente teórico del coste de la audiencia, si esto significa que Trump ya habría cruzado el punto del no retorno en Venezuela. Y este le contesta,
No creo que las consideraciones habituales se apliquen a su caso, respondió Firo, profesor de la Universidad de Stanford, y lo hizo a través de un correo electrónico. Lo que marca la diferencia, dijo, es que Trump hace tantas amenazas que luego no cumple, o incluso da marcha atrás, que el público en Estados Unidos podría no percatarse del cambio de postura. El ruido mediático es tan intenso, tanto por la influencia de los medios como por la retórica frenética en tantos ámbitos, añade Fiedon, que Trump podría sentirse inmune a las consecuencias para su público. Y a nivel internacional, un presidente con escasa credibilidad podría creer que ya no tiene nada que perder. Con la curiosidad de saber cómo sería una posible rectificación, le pregunté a John Bolton, uno de los asesores de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump. Lo primero que hay que comprender, dijo Bolton, es que Trump nunca tuvo un plan y que simplemente actúa de forma incoherente en Venezuela. ¿Acaso quiere acabar con el tráfico de polvo blanco? ¿Derrotar a Nicolás Maduro, el dictador venezolano? ¿O hay algo más? Pregunta. Y como Trump no lo ha analizado a fondo, de principio a fin, me dijo Bolton, recién ahora está pensando en el siguiente paso, en la segunda etapa. Esto rima, dice el periodista, con el comentario que hizo Trump el otro día, del que ya había tomado una decisión. Dado que Trump probablemente se haya dado cuenta de que su propia base no quiere otra guerra, es probable que esté buscando una salida, continuó Bolton. Aquí agrego yo, recuérdense que Bolton trabajó con él y lo conoce, a pesar de que están alejados. Continúo. Eso podría explicar por qué ha autorizado acciones encubiertas en Venezuela. ¿Acaso anunciarlas no convierte en estas acciones abiertas? Es decir, dejan de ser encubiertas. Mientras que simultáneamente señala que está abierto a dialogar con Maduro. A pesar de que recientemente le ordenó a un enviado especial que interrumpiera las negociaciones que ya se habían estado llevando a cabo durante gran parte del año, refiriéndose a Renner. Continúo. Supongo que Trump pronto se aferrará a cualquier cosa que Maduro le ofrezca. Voy a volverlo a leer. Supongo que Trump pronto se aferrará a cualquier cosa que Maduro le ofrezca. Un mayor acceso al petróleo venezolano, por ejemplo, como excusa para reducir la intensidad de su campaña en el Caribe. Cito, es tan bueno para proclamar la victoria incluso cuando es manifiestamente derrotado, dijo Bolton, que no importará si es cierto o no. Una analogía podría ser la breve campaña de bombardeos de Trump contra los hutíes en Yemen, a inicios de este año, que terminó abruptamente cuando se volvió demasiado costosa e inútil, al declarar una victoria que nadie fuera de su base de seguidores pudo definir o comprender. También en el Caribe, una victoria ficticia de este tipo parece ahora el mal menor. En este caso, los soldados estadounidenses podrían por fin retomar tareas más importantes y el mundo podría buscar otras preocupaciones. Fin del artículo, que repito, apareció en Bloomberg. Ahora voy con mi análisis al respecto. Repito el nombre del artículo. Todavía es posible que Estados Unidos abandone su postura sobre Venezuela. Y es por el periodista Andreas Klutz. Definitivamente, y yo lo he venido diciendo desde hace tiempo, Donald Trump se entrampó en esta operación en el Caribe. Coincido completamente con la idea de que no tenía un plan preciso sobre este tema y se dejó llevar por una información errada, tal como lo dijo la revista Time, que le había ofrecido María Machado a sus asesores de seguridad en enero, antes de que tomara posesión en el cargo. Básicamente que Venezuela no aguantaría una movilización militar estadounidense en la región, que Maduro, que es un cobarde, y Diosdado, que es un meón, se resquebrajarían y se retirarían y se irían, o que si no, pues en las Fuerzas Armadas implosionarían y seguramente tendría una revuelta militar. O en el peor de los casos, una traición civil por parte del PSUV o una explosión civil en la calle, un Caracazo o cualquier otro nombre que le quieras dar, o dependiendo de la región donde se dé. Todas ellas fallaron y lo que sucedió, me perdonan un poco la humildad, que yo advertí que iba a suceder, fue que hubo una cohesión. Y no es que sea brujo, y más allá de que conozco mi país, nuestros países suelen cohesionarse cuando vienen enemigos extranjeros que tratan de intervenir o atacar. Eso es histórico. Lo que pasa es que Estados Unidos no conoce la historia de los otros países. Ellos conocen solamente su propia épica, no la de otros países. Mucho menos Venezuela, que tiene una trayectoria bastante poderosa en ese aspecto. Entonces,
yo también he dicho varias veces que ya Trump, entrampado como está, no le queda más remedio que o atacar a Venezuela o hacer cuando digo un ataque completo, llámese bombardeo o invasión, o un ataque quirúrgico, que es el caso de lo que hizo en Irán, que finalmente buscaría una salida como la que se está planteando aquí. Es importante destacar que Donald Trump, es verdad lo que aquí dicen. He escuchado a muchos decir que Donald Trump no se va a echar para atrás, que no puede retroceder después de todo lo que ha hecho. Mentira. Lo ha hecho muchas veces. Simplemente se busca un elemento que le permita decir que fue un triunfo para venderlo como tal, aunque el mundo entero se dé cuenta que no es así. Me satisface, me sonrío, porque lo he dicho muchas veces, y ya cuando te lo publica Bloomberg, y viene de personalidades reconocidas dentro de los Estados Unidos, te das cuenta que ya esto viene rodando como una bola de nieve que está buscando cubrir todas estas instancias comunicacionales, sobre todo sobreponerse al ruido existente para ir marcando un camino. Donald Trump ya ha dicho 4 veces que va a conversar con Maduro. Antes de esas 4 veces dijo que ya había tomado una decisión, que es lo que expresaba aquí el texto, que definitivamente no habla con Maduro. Cuando te manda 4 mensajes como ese, 4, en un periodo de 6, 7 días, porque eso lo dijo el domingo pasado, ayer se cumplieron 7 días, hoy tienen 8 días, el mensaje es muy claro. Es él que está diciendo voy a hablar con Maduro. Tú no vas a sentarte bajo una circunstancia como la que están ahorita, y mucho menos siendo el presidente de la mayor nación del mundo, para decirle al tipo renuncia al cargo. Porque además, como ya le he dicho, eso es imposible. Donald Trump no puede plantearle prácticamente a ningún líder del mundo, renuncia a tu cargo. Anda y vete corriendo antes de que sea demasiado tarde. Eso no existe. Eso no existe. Eso pudiera existir en caso de un país con unas características distintas a Venezuela, un país minúsculo que, eso ni siquiera se lo ofreció a los hutíes, pues, para que ustedes tengan una idea, mucho menos se lo va a ofrecer o a imponer a Nicolás Maduro o al presidente de un país como Venezuela, sea cual sea el presidente. Eso no existe. Quítense eso de la cabeza, porque eso es absurdo. Y tampoco es algo que lo va... Y el caso de hacerlo, de que existiese a ese país minúsculo que pueden imponerse de esa manera, la forma de hacerlo no va a ser él directamente con el presidente. O sea, no va a ser Trump Maduro. Eso no existe. Es más, tienen un ejemplo que está marchando, que es el de Ucrania, que es un gran país, un enorme país europeo. Y fíjense cómo han sido esos tratos de Zelensky y él, y miren cómo Zelensky se le ha enfrentado. Y Zelensky, digamos, no es el enemigo del Trump, es aliado de Trump, porque es aliado de la OTAN. Y entró en esta guerra por la OTAN. Zelensky es amigo de Rusia. Zelensky es enemigo de Rusia, quise decir. Para que ustedes vean. Y fíjense cómo el trato de Trump hacia Ucrania es con cierto grado de despectividad, y han tenido unos roces enormes. Y sin embargo, Trump se ha sentado nuevamente en la consola, que si mal no recuerdo la última vez fue, la penúltima vez fue en la ascensión del Papa. Pero para que ustedes vean que con la dependencia que tiene Ucrania de la OTAN y de Estados Unidos, que Zelensky se le paró firme, y todavía antier sacó unos videos, porque Trump le dijo, acepta el proceso que te está anunciando Putin. Y sale el tristemente célebre Marco Rubio a Europa a decir, bueno, aquí estamos negociando y revisando el tratado de paz de Ucrania. No, fuiste a hablar con Ucrania para decirle acepta lo que te está dando Putin, para que usted vea la realidad. Dicho esto, y viendo este artículo de Bloomberg, repito, es Bloomberg, reitero, el señor Nicolás Maduro tiene el sartén agarrado por las manos. Y lo tiene porque ha actuado diplomáticamente de la manera correcta. Donald Trump se entrampó en unas mentiras que le dio Marco Rubio gracias a su aliada María Machado. Quiero que ustedes se den cuenta quiénes están cometiendo los errores y quiénes no. Y es importantísimo, porque de ahí parte el principio que tengo diciendo hace más de 3 años, tenemos que reconstruir la oposición. Primero, y después cuando salió María Machado a lanzarse como candidata, ese es un gravísimo error. Nos va a destruir la oposición. Bueno, ahora que tenemos que reconstruir, tenemos que formar una nueva oposición, porque esta señora nos trajo hasta esta situación. Conclusión, Nicolás Maduro va a negociar con Donald Trump, seguramente lleguen algunos acuerdos petroleros, va a venir una desescalada del tema militar en Venezuela, en el Caribe, perdón, y cuidado, lo que sí puede estar ahí presente también en esa negociación es que Venezuela, como en su momento tuvo que hacerlo Cuba con la Unión Soviética, también lleguen algunos acuerdos, puede que sean públicos o pueden que sean de ciertos temores que estoy seguro que tiene Estados Unidos en estos momentos con relación al poderío. La palabra poderío no es correcta, pero sí a la capacidad defensiva y de reacción y acción que pueda llegar a tener o que puede tener en estos momentos
Venezuela y que pudiera amenazar a los Estados Unidos. Cierro diciendo lo que vengo diciendo desde hace varios días. Esta movilización militar de Estados Unidos inició por una información incorrecta que le dio María Machado, y Trump dijo: yo no voy a sacar gobiernos, yo no voy a meterme a sacar gobiernos. Pero bueno, vamos a desplazar los barcos para ver si se cumple lo que ustedes han dicho que se va a cumplir. Han pasado más de 100 días y el gobierno más bien se consolidó, contrario a lo que la Machado y Marcos Rubio habían predicho. De tal manera que son los grandes derrotados de esta historia. María Machado va a recibir un premio Nobel de la Paz más derrotada que nunca. Pero la ecuación de esa movilización cambió, porque se dieron cuenta precisamente por los movimientos militares la capacidad de reacción de Venezuela. Y esto le puso en alerta a los Estados Unidos. Y no solamente eso, la reacción que tuvo Rusia y la reacción que ha tenido China a favor de Venezuela, inclusive mandando aviones con equipos militares aquí. De tal manera que ellos pusieron, armaron un laboratorio, y los resultados de las pruebas que hicieron en ese laboratorio, pruebas militares, no les gustaron. ¿Qué viene ahora? Una desescalada. Viene una conversación. Por cierto, si esto se da finalmente, el punto final, es la tierrita en la tumba política de la señora Machado, aunque en política no hay muertos políticos. Pero bueno, tendremos que esperar la resurrección, porque esto es una muerte política enorme. Nicolás Maduro conversando con Donald Trump es el fin de María Machado, y es el fin, al menos por un buen tiempo, de este grupo radical en contra de Venezuela. Dios quiera que sea así.